Se supone, seguramente, que el primer hecho que terminó en Aso, el que originó esas denominaciones en Aso fue el Bogotazo, digamos, ocurrido en Colombia, un hecho sangriento, tremendo. Y a partir de ahí hubo asos de todo volumen y tamaño, algunos más sanguinarios, no tanto, otros menos que yo, pero siempre algunos totalmente abusivos. Llamar Rodrigazo a lo que pasó ayer se cumplieron 40 años, no es para nada abusivo, aunque no fue un hecho de sangre, fue un hecho político, económico, de una magnitud gigantesca. Néstor Restivo sabe un montón de eso, nos va a contar una buena parte. Gracias, Néstor, te escuchamos. Así es, Mario, vamos a empezar esta columna con un audio que no es del día que Celestino Rodrigo, quien era ministro de Economía de Isabel Perón, anunció esta medida, sino unos días después, duró poco su gestión, cuando hace un primer y mínimo balance del Rodrigazo. Señoras y señores, hoy, hace 28 días, asumí la cartera de ministro de Economía de la Nación Argentina. Han sido 28 días plenos de frustración y desazón al hacer el inventario de la situación económico-social. Han sido 28 días plenos de acción al tratar de introducir un cambio de rumbo fundamental en la marcha hacia el desastre que llevaba el país. Estoy convencido que las medidas decididas y puestas en vigencia en el mes de junio han contribuido en forma fundamental al cambio de rumbo propuesto. Asimismo, han dado lugar a la toma de conciencia por parte de los argentinos de la situación en que nos hallamos. No es posible destruir los ingresos del mañana para mantener una situación ilusoria en el hoy. Bueno, ahí estaba Celestino Rodrigo con un discurso muy fantasioso, ¿no? Este hombre que era ingeniero industrial y que un día, el 2 de junio del año 75, como hacía muchos años lo venía realizando, se fue a la estación Acoite de la línea de subte A, aquí en la ciudad de Buenos Aires, se tomó el subte y se fue al Ministerio de Economía a jurar como el tercer ministro del gobierno peronista. El primero había sido José Helbert, contra cuya política justamente se aplicó el Rodrigazo. Helbert había podido sobrevivir como ministro poco tiempo después de la muerte de Perón, el 1 de julio del 74. Había habido un interregno con Alfredo Gómez Morales, que fue el segundo ministro de ese periodo, de la fórmula Perón-Perón, ya con Isabel en el gobierno. Gómez Morales había sido el autor de otro gran ajuste en el año 52, no de la naturaleza del Rodrigazo, pero un ajuste al interior del plan económico del primer peronismo. Lo que quiso hacer fue esta vez algo gradual y el establishment quería algo más fuerte y ahí aparece este hombre, Celestino Rodrigo, que era un peronista de la primera hora. Él se enorgullecía de tener el carnet del PJ con un número de afiliado de 1 o 2 dígitos nada más, ¿sí? Había trabajado primero en el Banco de Desarrollo y bueno, derivó en esta gestión de ministro de Economía, sobre todo por su padrino político en el gabinete, que era nada menos que López Rega, ¿no? Ministro de Bienestar Social. Celestino Rodrigo armó su equipo básicamente con su secretario de coordinación, que fue Mansueto Ricardo Sin. Mucha gente dice Ricardo Mansueto Sin como si Mansueto fuese su apellido. No, Mansueto era el nombre, era el primer nombre de Sin, un ultraliberal, que a él no le gustaba difundirlo, pero se llama así, Mansueto Ricardo Sin. Otros funcionarios, Carlos Paillás, Armando Prada, Hernán Aldave, pero el más importante y el cerebro del Rodrigazo fue sin duda Mansueto Ricardo Sin. Y 2 asesores. El jefe del gabinete de asesores era el bodeguero Nicolás Catena, un hombre que sigue siendo bodeguero, es dueño de una de las principales bodegas de Argentina, en esa época era un joven economista, y su función era desmantelar el sistema de congelamiento y control de precios que había tenido el peronismo hasta entonces y que perjudicaba, en la visión empresaria, algunas áreas, por ejemplo, a los vinos. Fue a desmontar eso. Y uno de los asesores, muy jovencito, era Pedro Pou. ¿Sí? Pedro Pou también había llegado recién de Chicago, de la Universidad de Chicago, con un estudio monetarista, como le gustaba a Mansueto Sin. Y Sin lo convocó y le dijo, ¿querés categoría 24 o categoría 23 en el escalafón del Ministerio de Economía? Y él tenía barba, Pou, en esa época. Y le dijo, con barba, 24. Sin barba, 23. Y Pou decidió afeitarse. Pou falleció hace un par de años. Yo tengo un trabajo hecho sobre el Rodrigazo junto a un colega, Raúl de la Torre, y Pou la verdad que fue la gran fuente de ese trabajo, que no está citado ahí porque él había pedido expresamente eso, pero ahora que está fallecido
lo podemos decir. ¿Y por qué lo digo? Porque él contó la cocina de ese plan, que ahora lo voy a detallar en breve. ¿Qué dijo en ese momento Celestino Rodrigo el 4 de junio, cuando anunció el plan del que ayer, como dijiste, Mario, se cumplieron 40 años? Las medidas que vamos a tomar, dijo Celestino Rodrigo, serán necesariamente graves y durante un corto tiempo, duró 30 años el efecto, ¿no? Provocarán desconcierto en algunos y reacciones en otros. Bueno, el año 75 era un año muy especial en la Argentina. Desde la muerte de Perón había un vacío de poder muy claro en términos políticos. El clima era muy enardecido, la AAA actuaba a sus anchas, alentada por López Rega, que como digo fue el padrino político de Celestino Rodrigo. Siempre se dijo que ambos además pertenecían a una especie de logia espiritual. En el caso de López Rega está más comprobado. En el caso de Rodrigo, si bien usaba unos anillos gigantescos que se suponía, Nicolás Catena también, se suponía que pertenecían a una logia, nunca lo reconocieron. Pero el clima era raro, era un clima de mucha violencia política. Y mientras tanto la vida normal de la gente de a pie seguía. Por ejemplo, en el mes de junio del 75, mucha gente disfrutaba de los conciertos de Charles Aznavour y Roberto Carlos en la calle Corrientes. Y estrenaban la película Nazareno Cruz y el Lobo, perdón, de Leonardo Fabio. Si me permitís un datito más deportivo, además de los triunfos de Monzón y de Vilas, en el mes de junio del 75 Independiente le ganó 3-0 a Cruzeiro, el mismo resultado que tuvo River hace poco. Pero el Independiente creo que el de River fue muy valioso porque fue en Brasil. Pero Independiente necesitaba sí o sí 3 goles, como mínimo. River con 2 le alcanzaba. Pero Independiente necesitaba 3 y se los hizo. Fue una experiencia inolvidable. Bueno. Un restivazo. Ese fue un restivazo. En 1975 River salió bicampeón en la Argentina después de 18 años de sequía, digamos, para meter un contexto más No, esto además al año siguiente, gracias 18 años de proscripción, River. Totalmente. Y gracias a eso el año que viene jugó la Copa y eliminó a Independiente, después de 4 títulos seguidos de Libertadores. Volvamos a lo nuestro. ¿Cuáles fueron los anuncios de Rodrigo? Una devaluación del 100%. Un impacto en los precios en forma automática, con un desdoblamiento cambiario en realidad. No hubo un tipo de cambio que llegó a aumentar el 160%, pero en promedio 100%. Las naftas subieron el 180%, la energía el 75%, el boleto de colectivo, según las secciones, entre 80 y 120%. Y otros servicios, la luz, el gas, todo subió como mínimo un 80%. En mayo, es decir, un mes antes, las paritarias habían cerrado en un 40%, de manera que esto realmente provocó una explosión y una transferencia de ingresos brutal con pérdida del salario real de manera como no se había visto en la Argentina. Mucha gente quedó colgada también con créditos, con operaciones inmobiliarias. Fue realmente un verdadero golpazo. Y ahí la discusión que había es que lo que querían hacer Mansueto, Sin y Rodrigo y Pou y los demás eran lo que ellos decían destapar la olla a presión, que según ellos eran el control de precios que se aplicaba en la Argentina desde el año 73. En realidad había una crisis interna muy grande del sistema argentino y la manera de hacerlo fue hacerlo explotar. Esto es una guerra, decía Sin. Y lo que nos confiesa Pedro Pou es que fue adrede. Es decir, hubo sindicatos que fueron a pedir después de junio el 100% de aumento para compensar la pérdida y le daban el 140%. Es decir, querían hacer realmente estallar todo a propósito para limpiarle el camino a quien haría el ajuste en serio, que sería el año siguiente Martínez de Oz. O sea, Celestino Rodrigo abrió el camino en un contexto de gran violencia. La importancia histórica del Rodrigazo es que quiebra un ciclo de la Argentina muy largo. Por empezar, un ciclo de 10 años, del 64 al 75, donde Argentina tuvo uno de los periodos de expansión económica más largas de su historia, superado ahora por el kirchnerismo del 2003 hasta ahora. Pero desde el 64 al 75, la economía argentina se expandió con un gobierno como el de Ilia, como un gobierno como los peronistas de Cámpora, Perón y poquito de Isabel o nada, inclusive con el gobierno dictatorial de Onganía y Lanuse, con un ministro como era Krieger Bacena, que era liberal. Pero más allá de eso, había un consenso de que había que atender el empleo, el mercado interno, favorecer una distribución mejor del inglés, aún en ese periodo. Eso es lo que quiebra el Rodrigazo. Antes del 75, para dar un par de datos, la diferencia entre el 10% más rico de la población y el 10% más pobre era de 12 veces. Después del Rodrigazo pasó y llegó a 30 veces. El desempleo antes del Rodrigazo era ridículo, era 2,3%, no había desempleo en la Argentina. Llegó, ya sabemos, a más del 20% al final de todo este ciclo que dura hasta el 2002-2003. El PBI industrial, desde el 49 con Perón hasta el 74 con Helvar, se multiplicó por 3, es decir, subió el 200%.
después de ese momento del Rodrigazo apenas creció 10%. Y finalmente los dólares que había en el exterior de los argentinos al 75 eran apenas 3.500 millones de dólares. Hoy son 200.000 millones de dólares. Es decir, el Rodrigazo fue un cambio total de todas las variables de la economía argentina, desarmó un proceso de acumulación notable que tenía la Argentina desde mitad del siglo y sembró la especulación sobre el trabajo, sobre el capital productivo. Fue la base que tomó Martínez Dios, le allanó el camino de alguna manera a Martínez Dios para, con una, por supuesto, una represión tremendamente más fuerte, poder aplacar a la clase obrera de este ajuste. Clase obrera que volteó, hay que decirlo, a López Rega y a Celestino Rodrigo en julio, es decir, en julio del 75, duró poquito esa experiencia. Termino diciendo que Rodrigo terminó su vida libre, pero pasó 4 años en prisión, no por esto, porque no se condenaba a este tipo de políticas salvajes, por una causa vinculada a algo que se llamó la Cruzada de la Solidaridad, que era un recaudar fondos supuestamente con fines públicos. Fue acusado de hacer malversación de fondos, pasó 4 años preso y murió a fines de los años 80. Y en el año 95 murió Mansueto Ricardo Sin en un accidente aéreo, junto con José Estensoro. Los dos estaban en la directiva de YPF, porque Sin, después de Rodrigo, y después de haber hecho su tarea e irse en julio, volvió con la dictadura militar, de la cual él fue un fanático adepto, y después volvió con el menemismo, ¿sí? O sea que el Rodrigazo un poco es la vida de Sin, es decir, tener un ajuste brutal en la Argentina en un contexto mundial donde estaban este tipo de ajustes para que las empresas volvieran a tener una tasa de ganancia muy alta, y significó, en mi opinión, el cambio de hoja más fuerte que tuvo la economía argentina en el siglo pasado. Vamos a cerrar con un tramito más de ese audio del exministro Celestino Rodrigo. Los indicadores muestran una baja producción en los principales rubros de producción básica. La inversión reproductiva es imprescindible para mantener e incrementar la producción prácticamente ha desaparecido. Se logra mantener el pleno empleo como efecto de la disminución de la productividad hombre en cada lugar de trabajo, generándose así desempleo disfrazado al ser necesario al aparato productivo público y privado introducir más agentes. En 1 año y medio, el sector público ha empleado 100.000 agentes más.